mecánico de conservación. Mm, ok. Bien, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar un poco lo que habíamos visto la vez pasada, que lamentablemente no pudimos tener clases. Entonces, perfecto. Bueno, bienvenido. Primero, primero dar las excusas del caso. Tuve un tema en la pega que no me permitió poder hacer las clases justo ese día. Entonces vamos a tener que agendar una nueva hora para poder recuperar la clase anterior. ¿Mm? Eso lo vamos a ir viendo después, y vamos a iterar después con los chicos de Caritas, ¿no es cierto? Para que podamos coordinar esa hora. Primero, el primer punto que vamos a ver es un repaso un poco del tema de lo que vimos de fuerza. Y después de eso, lo que vamos a adentrar a lo que tiene que ver con qué nos referimos con trabajo mecánico, con la potencia en sí, que está relacionado con el trabajo mecánico, y con las energías. ¿Okay? Entonces, vamos a estar terminando con esto el tema de la dinámica, y vamos a pasar a empezar a conversar respecto de las energías. ¿Okay? Bien, entonces, primero, lo que quiero poner es un poco de repaso de lo que estábamos viendo antes. Y habíamos visto el tema de las leyes de Newton. Entonces, la primera ley de Newton es la ley de inercia. Y eso implica que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Y eso, si es que se da eso, entonces necesariamente la aceleración es igual a cero. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que eso implica necesariamente que la velocidad es constante. Ya. Entonces, vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, tenemos entonces un globo. Exacto. Entonces, un globo está afectado por la siguiente fuerza. Entonces, peso la fuerza de fuerza Rusia sustentación la tensión. Entonces, aquí voy a bajar el globito. Bien.
Entonces, ¿de acuerdo? Este globito está enganchado a una persona. Aquí viene el globito. Ya, entonces, eh, si dibujamos el diagrama de fuerzas del globo, del cuerpo 1, tendríamos que poner con un punto el globo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, con un punto el globo. Entonces, ¿en qué dirección tendría el peso del globo? ¿Hacia abajo? Excelente. Hacia abajo. Ese sería el peso del globo. Después, eh, la fuerza con que el aire caliente o el aire menos denso que tiene el globo, eh, ¿hacia dónde debería ser la dirección de eso? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Perfecto. Entonces vamos a poner la sustentación. Después, tendríamos la fuerza del viento, digamos que el viento sopla hacia allá, ¿ok? Entonces, la fuerza del viento tendría que poner así. Fuerza del viento. Y la tensión, voy a bajar un poquito más por esto. Y la tensión, ¿cómo debería ser? ¿Qué dirección tendría que tener? Si tenemos este esquema, la tensión sería así, ¿no es cierto? Entonces, la tensión tendríamos acá. Aquí. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Cómo armamos esto? No, profe, todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces, ahora mi tema es, bueno, el globo en sí, eh, aquí, atención, vamos a ver si-
específico. Globo estático, ¿ya? Está afectado por las siguientes fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Es que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Por lo tanto, eso implica que la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Ok? ¿Me entienden eso? Sí, pues, o sea que todo se cancela. Exacto. Pero se cancela por, todas las fuerzas que son horizontales y se cancelan todas las fuerzas que son verticales. ¿Ok? Eso es importante, porque como las fuerzas tienen distintas direcciones, yo voy a tener que considerar cuáles de esas son las fuerzas que están actuando horizontalmente y cuáles de esas son las fuerzas que están actuando verticalmente. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en la dirección horizontal? ¿Qué me llevo con eso? El verde, el negro y el morado, ¿no? Perfecto. El, el verde está en la dirección horizontal o en la dirección vertical. Vertical. Por lo tanto, ¿tiene alguna componente en la dirección horizontal? No. No. Entonces, en la dirección horizontal no debería haber el peso ni la sustentación. ¿Ok? Por lo tanto, en la componente X estaría la fuerza del viento más la componente en X de la tensión. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Y cuál sería la componente X de la tensión? Sería proyección de la tensión en X. Eso sería TX. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la suma de cuáles fuerzas. ¿En cuál estamos? Ah, En la de la vertical. sí, pues todas las fuerzas verticales. Exacto. ¿Cuáles son? Las verdes, la negra y la morada. O sea, la verde, ¿no es cierto? Que sería la sustentación, más Sí. el peso, ¿ya? Pero más Más, la más la componente vertical de la tensión. ¿Ok? Ya, ya, ya. Sí, ya entiendo. Sí. No es toda la tensión, sino que es la componente vertical de la tensión. ¿Ok? Entonces, y como yo sé que está estático el globo, entonces yo podría decir que eso es igual a 0 y que eso es igual a 0. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Eh, perfecto, Aldo. A ver, de los demás, ¿me siguen? Sí, profe.
¿Sí? Perfecto. Excelente. Excelente. Entonces, ¿para qué es lo que hice este ejercicio? Es para que entiendan cuál es la repercusión que tiene, ¿no es cierto?, el decir que un objeto está bajo la ley de inercia. Bajo la ley de inercia implica que la suma de las fuerzas que están en una dirección, ¿no es cierto?, o en las dos direcciones, que o sea, suman cero, ¿ok? Suman cero, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que me dice eso? Que si yo tengo una de las dos fuerzas, ¿no es cierto?, en la dirección X, yo podría sacar una de las componentes de la otra fuerza, y así. O sea, aquí puedo realizar el sistema de ecuaciones que necesito para poder saber cuáles son los valores de las fuerzas que me faltan. ¿Ok? Ahora, voy a dar un ejemplo también importante. Aquí. Voy a borrar un poquito. ¿Cómo se llama esta opción? Quiero borrar todo. Revisar. Ya. Ok. Entonces, si yo tengo esta temática, este mismo globo, este mismo globo así, ¿cierto? ¿Ya? Y este globo va hacia arriba, ¿ok? Y no hay viento. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que estoy diciendo es que el globo solamente va hacia arriba. No, no hay ninguna fuerza que lo haga tirar por un lado o por el otro. ¿Ok? Y no hay ninguna cosa que lo detenga. ¿Ok? Entonces, dado eso, yo podría decir que la suma de las fuerzas en la componente Y del globo sería la fuerza de sustentación más el peso del globo. ¿Ok? Y en este caso, si es que el globo va subiendo, ¿no es cierto?, podríamos asumir que S es mayor que W. Y eso implica que hay una aceleración. ¿Ya? O sea, yo suelto el globo, un globo de gas, ¿no es cierto? Y el globo va hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la fuerza de sustentación es mayor a la fuerza del peso del globo. Por lo tanto, el globo acelera hacia arriba. ¿Ok? Eh, por lo tanto, en ese caso, no hay inercia. En la componente vertical. Ahora, si yo analizo la componente horizontal, tengo que no hay ninguna fuerza. En este caso, podría ser un caso de que las fuerzas se compensaran, ¿ok? Y las fuerzas son igual a cero. Entonces, en X, esto puse, no hay inercia en la componente vertical. Pero si tengo un caso de que la sumatoria de fuerzas en la componente horizontal es igual a cero, entonces hay inercia en la componente horizontal. ¿Ok? Entonces, aquí, para ser preciso, en la aceleración, en la componente vertical de la aceleración es mayor que cero.
pero la componente horizontal de la aceleración es igual a 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí? Que hay casos en que en una componente no tengo inercia, ¿ok? Pero en la otra componente sí tengo inercia. ¿Ok? Por lo tanto, puedo aplicar la ley de inercia en una componente del sistema y en la otra componente del sistema no. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Sí, Sí, profe. profe. Yo tengo una pregunta. Perfecto. Cuente. Profe, ¿qué es la fuerza de sustentación? Es la fuerza, por ejemplo, eh, se produce por una diferencia de densidad que existe entre la parte de arriba de una pieza y la parte de abajo de una pieza. Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, en los aviones se da el tema de la sustentación a través del ala. En el ala, ¿no es cierto?, yo tengo un recorrido más largo en la parte de abajo. Gerson, efectivamente, perdón que te interrumpa la respuesta. Gerson me pregunta, entonces, no hay inercia vertical, pero sí horizontal. Sí, así es. Hay inercia en la parte horizontal, pero no hay inercia en la parte vertical. ¿Ok? Eso es ¿por qué? Porque en la parte vertical la sumatoria de las fuerzas es distinto de cero, y en la parte horizontal la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Ok? Ya, para complementar la pregunta, María Paz, lo que te estoy diciendo es que cuando tengo una zona que tiene menor densidad que otra, ¿ok? Entonces, esa zona de menor densidad va a tender a escapar o a subir, ¿ok? Eh, y la de mayor densidad va a tender a bajar. ¿Por qué? Porque, porque si yo tengo, por ejemplo, eh, si yo tengo por ejemplo, 100 partículas que pesan en total 1 kilo, y en el mismo volumen tengo 50 partículas que pesan medio kilo, entonces obviamente las de 1 kilo van a pesar más y van a pasar hacia abajo, y las de medio kilo van a pasar hacia arriba. ¿Ok? Entonces, eh, como tengo una placa que impide que, la parte que tiene menor densidad pase a través del ala, ¿no es cierto? Entonces eso hace que haya un impulso hacia arriba, perdón, una fuerza hacia arriba, y esa es la fuerza de sustentación. ¿Ok? En el caso del globo, yo lo que tengo es un aire que está más caliente, por lo tanto está menos denso. ¿Ok? Como está menos denso, el peso de ese aire es menor que el aire que está circundante. Por lo tanto, el aire que está circundante en verdad baja, y por otro, y como, eh, por consecuencia, el globo que tiene aire más caliente sube. ¿Ok? O sea, el espacio que tiende a ocupar el aire que es más denso, ¿no es cierto?, va a hacer que ese espacio del globo siga subiendo. ¿Ok? Hasta que se encuentre en una zona donde la densidad del aire sea la misma que la del globo. Eh, ¿Me expliqué, María Paz, o más o menos no? Sí, sí entendí. ¿Sí? O sea, Sí, entonces, con lo del avión y con lo del globo se entendió súper. el punto es que bueno, porque el tema entonces es que con esta diferencia de densidad, que lo vamos a ver después, con el cuento de la flotación y el tema de la dinámica de los líquidos, eh,
genera una fuerza que impulsa el globo hacia arriba. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, ese es un primer tema. Quiero que quede esto claro porque lo que yo puedo establecer entonces es que en una parte de mi modelo, ¿no es cierto?, puedo decir que hay inercia, y en otra parte de mi modelo puedo decir que no hay inercia. ¿Ok? Y está bien. Y puede ser también. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a ejercer una fuerza sobre un objeto, ¿no es cierto? Yo voy a hacer un efecto en ese objeto, ¿no es cierto? Eh, que necesariamente puede ser un efecto de un causar una aceleración, o puede ser solamente una interrelación con el objeto en sí. ¿Okay? O sea, si yo tengo un bloque gigante, ¿no es cierto? Y yo le hago fuerza al bloque, en verdad, cero interacción, ¿no es cierto? O sea, muy poca interacción, muy poco efecto, en el sentido del bloque gigante. Pero esa también se puede manifestar de acuerdo a la fuerza que uno realiza, ¿no es cierto? De acuerdo a la masa del bloque o del objeto, es cuánto acelera el objeto. Y eso es lo que habíamos visto en el tema de la segunda ley de Newton. La segunda ley nos dice que si la suma de fuerzas es distinto de cero, entonces la fuerza, la sumatoria de fuerza resultante va a ser igual, o va a ser, eh, va a ser como, va a ser proporcional a la masa, es decir, la masa y a la aceleración. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una masa muy grande, ¿no es cierto?, la aceleración que va a provocar esa sumatoria de fuerza va a ser muy chica. Si yo tengo una masa muy chica, ¿no es cierto?, la aceleración que va a provocar un objeto es muy grande. ¿Ok? Por lo tanto, esto regula cuál es el efecto que tienen las fuerzas sobre un objeto. ¿Ok? Si es un objeto que tiene mucha masa, el efecto va a ser mucho menor en términos de la aceleración que va a generar en ese objeto. ¿Ok? Perfecto. Ya. Y el otro tema que quería que viéramos en ese sentido es de la tercera, que era, si yo ejerzo una fuerza sobre una superficie, entonces eso implica que la superficie va a ejercer una fuerza sobre mí. ¿Ok? Y en particular, la fuerza que yo ejerzo va a ser igual a lo inverso o lo negativo eh, el contrario, o sea, con dirección contraria, con sentido contrario a la fuerza que el objeto genera sobre mí. Jensen, tú me estás preguntando. Dicen que entre más grande el objeto, más fuerte es el golpe. Efectivamente. Eh, el, lo que dice Gerson es un tema que nos vamos a saltar en esta eh, como clases de PSU, o sea, o de prueba ¿cómo dicen? PTS, PTA. Creo. El tema es que uno podría decir que el efecto que tiene un objeto, ¿no es cierto?, que va moviéndose y nos impacta, está relacionado con la masa que tiene el objeto y con la velocidad que tiene el objeto. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si yo voy y caminando, ¿no es cierto?, y tengo una persona que está al frente mío y le empujo, ¿ok?
el efecto que va a hacer va a ser mucho menor a que si yo, con la misma masa que tengo, voy corriendo, ¿no es cierto? Y lo empujo, ¿no es cierto? El efecto es mucho mayor en la persona que empujo, ¿no es cierto? Por otro lado, si es que yo tengo un, un skate, ¿no es cierto? O, perdón, una motocicleta que va a 100 kilómetros por hora e impacta con una muralla, ¿no es cierto? Va a ser un efecto grande, pero no va a ser tan grande el efecto que si un camión con acoplado, ¿ok? Va a esos 100 kilómetros por hora y impacta la muralla, ¿ok? Entonces, ese tema, ese efecto, ¿no es cierto? Hacia los cuerpos se llama la transmisión de la cantidad de movimiento que genera el objeto que va moviéndose, ¿no es cierto? Y que transmite hacia el objeto con el cual toca. ¿Ok? Eso, si es que alcanzamos, vamos a ver una pincelada de ese tema. Y eso se llama, o sea, y es el concepto que tiene eso de cantidad de movimiento se llama momento. ¿Ok? Y nada, no es nada más que el momentum se calcula como la masa por la velocidad. ¿Ok? Porque es proporcional a la masa y es proporcional a la velocidad. Ok, tomando ese tema como pescando en una caja, ¿no es cierto? Vamos a seguir entonces con lo de nosotros. Tenemos entonces una tercera ley, ¿no es cierto?, que nos permite establecer de que si yo ejerzo una fuerza sobre un objeto, ¿no es cierto?, ese objeto va a ejercer una fuerza sobre mí. ¿Por qué no se cancelan esas fuerzas? Porque yo ejerzo la fuerza sobre el objeto y el objeto ejerce esa fuerza sobre mí. ¿Ok? Por lo tanto, son objetos objetos diferentes en sí. Y por eso es que no se cancela. Ya, bien. Dado ese barniz, ¿no es cierto?, muy, muy corto de lo que tiene que ver con las leyes de Newton, vamos entonces a nuestro tema. Entonces vamos a hablar de cuáles son entonces y cómo medir estos efectos que tienen las fuerzas sobre los objetos. ¿Ok? ¿Qué es lo que cambia en un objeto cuando yo aplico una fuerza? ¿Ok? Entonces, esto depende de lo que vamos a llamar de trabajo sobre el objeto. Y ese trabajo sobre el objeto lo que va a hacer es cambiar la energía que tiene ese objeto. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, está muy relacionado con el concepto que tenemos nosotros de trabajo. Cuando nosotros hacemos trabajo, ¿no es cierto? Entonces utilizamos energía nuestra. O sea, después de trabajar, ¿no es cierto? Nos sentimos más cansados porque tenemos menos energía. ¿Ok? Y eso, en términos prácticos, está bastante bien con respecto a la física. ¿Ok? Entonces, cuando yo realizo un trabajo mecánico, ¿no es cierto?, transmito energía hacia el objeto donde estoy haciendo el trabajo. ¿Ok? O el objeto, si hace un trabajo de por sí, ¿no es cierto?, va transmitiendo energía y va entregando energía hacia el medio, hacia otro objeto, hacia el entorno, hacia uno mismo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver entonces los conceptos que tienen que ver con trabajo mecánico. Vamos a hablar de un tipo de trabajo mecánico, ¿ok? O sea, que tiene un efecto sobre la velocidad el movimiento de los objetos, ¿ok? Vamos a hablar del concepto de potencia, ¿no es cierto? Eh, Cuando hablamos de un motor es potente, cuando hablamos de requerimos más potencia para poder realizar un, un cierto ejercicio, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que físicamente se va a entender por potencia, y después vamos a ver de los distintos tipos de energía que se van a preguntar en la prueba, ¿no es cierto? Pero que hay mucho más. Ok, aquí estamos solamente agrupando 3 tipos de energía, pero un enorme de tipos de energía que se han descubierto, ¿no es cierto? Y que se han diferenciado entre una y otra. Entonces, ¿qué
elementos que son importantes para entender y para poder movernos en este mundo, es que vamos a aplicar un término que en la física clásica se entiende como la conservación de la energía. ¿Qué significa? En la física clásica, un principio es que la energía nunca se crea ni nunca se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Ese principio efectivamente es verdad. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Quién ha escuchado de este principio de la conservación de energía? ¿Cómo, profe? Es que no lo escuché bien. ¿Quién ha escuchado respecto de este principio de conservación de energía? ¿Es verdad o no? ¿Siempre la energía se conserva? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las reacciones nucleares? La energía se transforma, pues, se crea calor, reacciones químicas que hacen que la energía se vaya para otras partes. Exacto, pero en las reacciones químicas. Pero las reacciones nucleares, lo que pasa es que se pueden o destruir átomos, ¿ok? Por lo tanto, destruir materia, y esa materia pasa a transformarse en energía, ¿ok? Y por otro lado, hay elementos en que se fusionan átomos, ¿no es cierto? Y por lo tanto también hay una liberación de energía en sí, ¿ok? Que se debe a esta pérdida o aumento también en otro lado de la masa, ¿ok? Entonces, en términos nucleares, así a nivel de átomos, ¿ok? Uno podría decir, esto no se cumple siempre, siempre. De hecho, en el Sol, por algo tenemos el Sol emitiendo, ¿no es cierto?, energía, porque en sí el Sol va a transformando la materia que tiene en energía. Y esa energía es la que irradia, ¿no es cierto? Y es por eso que estamos calentitos en el día y en la noche lamentablemente no tanto, por ejemplo, en esta noche. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque se genera esa energía a partir de la destrucción, ¿no es cierto?, de átomos que estaban primero libres, ¿no es cierto?, y se juntaron y quedó un átomo de mayor, mayor número atómico. ¿Ok? Por lo tanto, si lo vemos en el universo, ¿no es cierto?, no se cumple tanto este principio de energía. Pero en el diario vivir sí, podríamos decir sí. O sea, yo si bajo o sea, me lanzo, ¿no es cierto?, eh, en un columpio, ¿no es cierto?, voy a pasar de una energía hacia otra. ¿Ok? Si es que voy corriendo, ¿no es cierto?, voy a generar, o sea, voy a ocupar mi energía química, ¿no es cierto?, en energía térmica y energía eh, cinética. ¿Ok? Entonces, en el diario vivir, y esto hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que se empezó a hablar de este tema, sí, efectivamente podríamos hablar de que se conserva la energía. ¿Ok? Pero en los elementos más macros, ¿no es cierto?, como el Sol, ¿no es cierto?, es imposible que se pueda conservar la energía, porque justamente la energía del Sol se genera a través de esta unión de dos átomos, ¿no es cierto?, en uno solo. ¿Ok? ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, eh, en particular, para la prueba, ¿no es cierto?, vamos a hablar de unos tipos de energía, no todos, ¿ok? Y vamos a hablar entonces del principio de conservación de la energía mecánica, ¿ok? ¿Cuáles son las energías mecánicas? Las que tienen que ver con el movimiento, ¿ok? Que tienen que ver con la energía potencial, ¿no es cierto?, y la energía potencial gravitacional y las energías cinéticas, ¿ok? Esas son las energías mecánicas en sí, ¿ok? Entonces, cuando se cumple ese principio de que
no todas las energías, sino que solo las energías mecánicas se conservan, es cuando solamente interactuamos en este medio con fuerzas conservativas. ¿Ok? Que es el último concepto que vimos acá. Fuerzas conservativas. ¿Y qué son las fuerzas conservativas? Son las fuerzas que no generan o desprendimiento de calor. ¿Ok? Por ejemplo, una fuerza que no es conservativa es el roce. Porque cuando está la fuerza rosa, ¿no es cierto?, hay una generación de calor por la flotación, ¿no es cierto? Y por lo tanto, parte de esa energía se transforma en calor. ¿Ok? Energía de calorífica, o sea, de calor. Okay. Bien, térmica, es cierto. Ya. Entonces, ¿cuándo decimos que algo tiene energía? Por ejemplo, en el caso de un automóvil, ¿no es cierto?, que se desplaza, bueno, utiliza su energía cinética. O sea, está haciendo energía, o sea, tiene el objeto energía cinética en sí. ¿Ok? Cuando un objeto podría moverse, ¿ok? Por ejemplo, si es que tengo una roca que está en la punta de un acantilado, ¿no es cierto?, y falta que alguien solamente le haga un pequeño empujón y la roca se va a empezar a caer, ¿no es cierto? Y ahí se va a empezar a mover. Entonces, eso es energía potencial mecánica. ¿Ok? Potencial mecánica. ¿Ok? Y ahora, viendo otras, hay muchas energías potenciales. Y una de ellas, por ejemplo, es la que se produce cuando dos objetos que reaccionan entre sí, ¿no es cierto?, tienen una reacción química y por lo tanto, potencialmente, si es que se juntan, tienen una energía potencial química. ¿Bien? Entonces, ¿de cuáles vamos a hablar nosotros? Vamos a hablar de la energía cinética, esta, y energía potencial mecánica. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es un trabajo en sí? Es un cambio en la energía mecánica del objeto. ¿Ok? Cuando yo tengo un objeto que está inmóvil, ¿no es cierto?, y entonces yo ejerzo una fuerza sobre ese objeto, ¿no es cierto?, y hago que ese objeto se empieza a mover en la dirección de la fuerza, entonces yo estoy entregando energía hacia ese objeto mediante un trabajo mecánico. Ahora bien, si es un bloque gigante y yo ejerzo fuerza sobre ese bloque, si mi fuerza no es suficiente para hacer mover el bloque, da lo mismo que cuánta fuerza haga, no hago trabajo mecánico sobre el bloque. ¿Por qué? Porque no hice que el bloque empezara a moverse. ¿Ok? Súper importante eso. O sea, solamente hago trabajo mecánico si hago un efecto, trabajo mecánico, si hago un efecto de desplazamiento, ¿no es cierto?, en el objeto que estoy ejerciendo la fuerza, en el que estoy ejerciendo la fuerza. ¿Ok? ¿Les quedó claro eso? Por lo tanto, si yo tengo un camión a mi lado y lo empujo, ¿ok? ¿Voy a ejercer trabajo mecánico sobre ese camión? Sí que se está moviendo. Bien, Gerson. Pero si es que se está moviendo en la dirección de la fuerza, ¿ok? Solamente se está moviendo en la dirección de la fuerza. ¿Ya? Bien. Súper importante eso. Ok. Ahora, esa fuerza, ¿no es cierto? Entonces dijimos que tiene que tener tenemos entonces el trabajo como una fuerza, ¿no es cierto?, por un desplazamiento asociado a esa fuerza, o en la dirección de esa fuerza. Por eso es que aparece este coseno aquí. ¿Ok? Porque si yo tuviera una fuerza así,
y tengo un desplazamiento para allá. Este es el coseno del ángulo, o sea, perdón, este es el ángulo. Entonces, el coseno del ángulo es la proyección de la fuerza. Es la proyección de la fuerza, ¿ok? Que sería esto. Pongámoslo en X. Que está en la dirección del desplazamiento. ¿Ok? ¿Cómo calculo entonces f de x? Es igual a f por coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces, por eso es que aparece ese coseno ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el trabajo? Es la fuerza, ¿no es cierto?, por el desplazamiento en la dirección del desplazamiento. ¿Ok? Entonces, si no tengo un desplazamiento, a pesar de que haga mucha fuerza, no tengo trabajo. Mecánico, de nuevo, trabajo mecánico. ¿Sí? Entonces, el punto está en lo siguiente. En conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? Primero, si tengo un trabajo, ¿no es cierto?, que tiene una componente en la misma dirección y sentido que el desplazamiento, entonces el trabajo es multiplicación de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Y esto es positivo. Está en la misma dirección. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Te lo acabo de decir hace un rato atrás. ¿Cuánto debería ser el trabajo acá? En el caso 2. En este caso. Gabriel, ¿cuánto sería el trabajo ahí? En el segundo caso. Si quieren me puede contestar en el chat. Ya, el trabajo en sí, en este caso, como no... Ah, qué bueno, perfecto. Qué bueno que me lo dijiste. Muy bien. Ya. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto acá? Habíamos dicho que el trabajo lo puede hacer una fuerza siempre que tenga una componente en la dirección del desplazamiento. En este caso, esa fuerza que busqué acá tiene una componente, que lo busqué en rojo, en dirección del desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí, Gabriel? Ahí sí tiene una componente. Ahora, el tema es, aquí, en este caso, ¿tengo una componente de esa fuerza que esté en la dirección del desplazamiento? ¿Qué me dice Gabriel? ¿Existe alguna componente? Yo puedo tener alguna componente de la fuerza que esté en esta dirección, si la fuerza está justamente en forma vertical. En este caso, no, exactamente. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es que, fíjense, así de fácil el tema en este sentido. La fuerza en X va a ser igual a F multiplicado por el coseno del ángulo de 90. Y adivinen cuánto es el coseno del ángulo 90. Es 0. Por lo tanto, Fx es igual a 0. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Gabriel? Esto es 0.
¿Ok? Y si tú me dices, bueno, y si el ángulo es de 270, que es 90 hacia el otro lado, también es 0. ¿Ok? Bien. Entonces, como f de x es igual a 0, entonces cuando yo f de x por d me va a dar igual a 0. Entonces el trabajo me va a dar igual a 0. ¿Ok? Entonces, no teniendo componente en la dirección del desplazamiento, no tengo trabajo. Ahora, ¿qué pasa si es que efectivamente tengo con una componente en la dirección del desplazamiento, pero la componente tiene un sentido inverso al desplazamiento? Es negativo. Excelente, el trabajo es negativo, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a estar impidiendo o tratando de impedir el desplazamiento en sí. Ahora, estimados y estimadas, eh, ¿existirá alguna fuerza que siempre haga un trabajo negativo sobre un objeto? ¿Cómo, profe? No lo escuché. ¿Habrá una fuerza que siempre haga un trabajo negativo sobre el objeto? A ver. Eh, Damaris, ¿qué crees? ¿Habrá una fuerza que siempre haga un trabajo negativo sobre el objeto? ¿Cuál se le ocurre? ¿Qué fuerza es la que, si hay un desplazamiento hacia adelante, la fuerza siempre es hacia atrás? ¿Cuándo ocurre eso? Fíjense el típico ejemplo de uno empujando un bloque. ¿Ok? Entonces, está la fuerza de uno, ¿no es cierto?, que va eh, haciendo que La el fuerza, bloque vaya avanzando. ¿Ok? ¿Y cuál es la fuerza en ese momento, en ese caso, que siempre te echa para atrás la cuestión? la fricción, La fricción o el roce. ¿Ok? El roce siempre está en oposición al desplazamiento, siempre. ¿Ok? Siempre actúa en oposición al desplazamiento, siempre. Por lo tanto, si es que existe, si es que hay, ¿no es cierto? Entonces, esa siempre va a ser un trabajo negativo. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Entonces, un ejemplo de esto, el roce. ¿Ok? ¿Puede haber otra? Sí, obviamente. Pero el roce siempre pasa así. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí esto lo vamos a escribir porque estamos con un poco tiempo en el sentido. Si yo entonces, para ponerlo en algo concreto, si yo tengo un bloque que tengo que mover en forma horizontal, desde aquí, se lo ponemos aquí, hasta 10 metros, ¿no es cierto? Y voy a considerar que lo que estamos allá es positivo. ¿Ok? Y voy a hacer moverlo con una fuerza F, y esa fuerza F es igual a 35 newtons. Y que el ángulo, este,
es igual a 24 grados. ¿Ok? ¿Cómo saber cuál es el trabajo que realiza la persona? Veamos la fórmula nomás. El trabajo va a ser igual a la fuerza, ¿no es cierto? Por, ¿qué cosa? Por el desplazamiento, exacto, Gabriel. ¿Ok? Entonces, por el desplazamiento. Ahora, la componente de la fuerza que está en el desplazamiento, vamos a poner Fx por el desplazamiento. ¿Ok? Y eso sería igual a F por el coseno del ángulo de 24 grados, ¿no es cierto? Y eso multiplicado por D. ¿Ok? Ahora, quiero que vean algo importante aquí, súper importante. Si se dan cuenta, F y D son vectores. F tiene la dirección hacia acá, ¿no es cierto? Y D es el vector desplazamiento que va desde aquí hacia acá. ¿Ok? Ese es el vector D. ¿Ya? Pero el trabajo es escalar. A mí no me interesa en qué dirección se hace el trabajo. Lo único que quiero saber es cuánto trabajo tuve que realizar. ¿Me entienden? Eso es súper importante. El trabajo es una magnitud que no requiere una dirección. ¿Ok? A diferencia de la fuerza y a diferencia del desplazamiento. ¿Ok? Ahora, técnicamente, lo que se dice acá es que esta como operación, solamente para que sepan el tema, es esa operación entre la fuerza y de esto se llama producto punto. Y es una operación que existe entre dos vectores que generan un escalar. ¿Ya? Eso solamente para que se acuerden. Producto punto implica que la operación de producto punto entre dos vectores genera un escalar. ¿Ok? Ya. ¿Y por qué quiero que se acuerden de este producto punto? Es para que se acuerden que el trabajo en sí es una magnitud escalar y no una magnitud vectorial como la fuerza ni como el desplazamiento. ¿Ok? Solamente por eso. No quiero que se empiecen a preguntar, bueno, ¿y cuál es la operación producto punto y cosas así? ¿Ya? Bien. Entonces, tengo la fuerza, ¿no es cierto? 35 newton. Tengo el desplazamiento que es 10 metros, ¿no es cierto? Y lo único que tengo que saber es con la calculadora poder calcular cuánto es el coseno de 24 grados. ¿Ok? Lo dejo de tarea. Bien. Ahora veamos lo que tiene que ver con la potencia. Yo sé que para poder realizar un desplazamiento de un bloque, ¿no es cierto?, de un lado a otro, ¿no es cierto?, tienen que hacer un trabajo. ¿Ok? O sea, si yo quiero mover un bloque de 1 tonelada, ¿no es cierto?, desde la posición inicial, ¿no es cierto?, a 1 kilómetro, tengo que hacer un trabajo de moverla con una fuerza, ¿no es cierto?, este tema, 1 kilómetro más. ¿Ok? Lo haga lento, lo haga rápido, lo haga acostado, dormido, da lo mismo. El cuento es que si yo parto, ¿no es cierto?, y después termino este sistema y llego al punto, ¿no es cierto?, voy a hacer el mismo trabajo. Entonces, como mío, el poder decir, bueno,
si yo tengo alguna cierta característica en mi sistema, voy a poder hacer más rápido o más lento este mismo trabajo. ¿Ok? Y ese concepto es el de potencia. ¿Ok? Entonces, si yo tengo mayor potencia, quiere decir que voy a entregar al sistema o poder generar al sistema mayor trabajo en el mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el concepto básico? Si yo tengo más potencia, voy a hacer más rápido un trabajo. ¿Ok? Entonces, un motor de un camión, ¿no es cierto?, tiene alta potencia. ¿Por qué? Porque tiene que mover o sea, perdón, no un motor de un camión, al revés. Un motor de un auto deportivo tiene alta potencia porque el auto deportivo puede desplazar al vehículo desde un lugar a otro en menor tiempo. ¿Okay? Entonces, con un vehículo con mayor potencia, ¿no es cierto?, entrega mayor trabajo a este sistema del vehículo, ¿no es cierto?, del desplazamiento del vehículo, y permite que el vehículo llegue más rápido a un lugar. ¿Ok? Por eso es que los vehículos que son deportivos son vehículos que tienen una mayor potencia en su motor. ¿Ok? ¿Qué significa que tengan mayor potencia? Que son capaces de entregar mayor cantidad de trabajo en un mismo tiempo. Por lo tanto, el concepto de potencia está relacionado en entrega de trabajo por un delta de tiempo definido. ¿Okay? Y el trabajo, que lo vimos en ese momento, el trabajo se mide en joules. Aquí lo vamos a poner un poquito antes del tema, que obviamente no lo había visto. No tengo aquí. Vamos a ver esto. Aquí. Entonces, el trabajo, nosotros dijimos que era fuerza por desplazamiento, ¿no es cierto? La unidad de fuerza es Newton y la unidad de desplazamiento es metro. ¿Ok? Entonces, el Newton se compone de kilogramo, metro, kilogramo. Newton se compone de kilogramo, metro, partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y lo estoy multiplicando por metro. Por lo tanto, esto es igual a kilogramos, metros, segundo cuadrado, por metro. Este metro es ese metro ahí. Y el newton es kilogramo, metro, partido por segundo cuadrado. Entonces, ese metro por newton, ¿ok?, se le llama joule. ¿Ya? Y en unidades métricas simples, ¿no es cierto?, sería kilogramo, metro cuadrado, partido por segundo al cuadrado. Eso es un joule. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el trabajo está medido en joules. Joule se escribe así. Joule. ¿Ok? Entonces, la potencia está puesta en joule partido por tiempo. En este caso, segundo. Puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Y eso se le llama watts. ¿Ok? Entonces, un trabajo tiene unidades de joule y una potencia tiene unidades de watts. ¿Ok? Ahora, después vamos a hablar del tema de la electricidad y todo el tema, y se van a dar cuenta que, por ejemplo, las ampolletas
tienen ciertos watts de consumo. ¿Ok? O, por ejemplo, los calefactores son de 2000 watts. ¿Ok? Tiene que ver justamente con eso, con cantidad de trabajo, en este caso no mecánico, sino que del trabajo que permite transformar energía eléctrica en energía térmica, en el caso de un calefactor. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, ¿les quedó claro las unidades de medida que se utilizan en el trabajo y en la potencia? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Aquí. Entonces, vamos a hacer un ejemplo respecto a este tema. Imagínense que tengo dos robots, ¿ok? Que, que empiezan a subir, ¿ok? Entonces, se desplazan a velocidad constante hacia arriba, ¿ok? Entonces, uno tiene una potencia efectiva de 2000 watts y tiene un peso de 4 kilogramos. Y el otro tiene una potencia efectiva de 1500 watts y un peso de 2 kilogramos. ¿Ok? Entonces, partiendo de un mismo punto, ¿qué robot se demora menos en subir 10 metros? ¿Qué robot realizó más trabajo para llegar a los 10 metros? ¿Ok? Entonces, el primer tema vamos a hacer el siguiente. Tenemos dos robots. El robot 1 tiene una potencia, aquí, no un trabajo, sino con una potencia de 2000 watts y tiene una masa de 4 kilos. Y el robot 2 tiene una potencia, 1, masa de 1500 watts y tiene una masa de 2 kilogramos. Ya. Entonces, el tema es que ellos se tienen que desplazar, los dos, 10 metros. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, mi pregunta es, ¿quién llega antes? Yo diría que El de el 1500 segundo. porque tiene menos peso. Gerson, exacto. Gerson dijo que el de 1500 porque tiene menos peso. Tú, Aldo, ¿qué dices? Yo también digo lo mismo, digo que el de 1500 llega antes porque tiene menos peso y también es mejor relación peso-potencia. Excelente, señor. Muy bien, muy bien. Eso lo vamos a ver en este. ¿Por qué? Porque eso les permite entender de que lo que estoy hablando es que si yo, no necesariamente teniendo una mayor potencia, voy a realizar al final más rápida la tarea, ¿ok? Porque también dependo de cuánto tengo que ejercer en el sistema, ¿no es cierto?, para que este trabajo sea efectivo. En el tema es el siguiente. Primero, yo lo que tendría que hacer en el caso 1, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. ¿Qué fuerza tengo que ejercer yo sobre
el robot, o que el robot ejerce sobre sí mismo, en verdad. ¿Sí? Si yo veo el robot, ¿no es cierto? Yo podría decir que hay una fuerza que impulsa el robot hacia arriba, ¿no es cierto? Y está el peso del robot. ¿Ok? Y está esa fuerza 1. ¿Ok? Entonces, si, recuerdan bien, lo que habíamos dicho es que los dos robots están a velocidad constante. Y eso implica que a velocidad constante implica que aceleración es igual a 0. ¿Ok? Eso lo dice el problema. Dice, los dos van a velocidad constante y la aceleración es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué implica que pasa en el movimiento vertical? ¿Qué principio de Newton se cumple? ¿Qué ley de Newton se cumple? Si yo tengo la aceleración igual a 0, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. 0. Exacto. Inercia. Y eso implica que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, aquí la sumatoria de fuerzas en 1, en el cuerpo 1, va a ser igual a F1, ¿no es cierto? Menos W1. Y es igual a 0. ¿Ok? En verdad, en términos prácticos es, digamos, sumatoria de fuerzas es 1 más el otro, ¿no es cierto? Pero W1 va a ser igual a la masa por la aceleración de gravedad. Por G. Y eso sería, la masa son 4 kilogramos, ¿ok? Pero la aceleración de gravedad, como estamos considerando que todas las cosas, en este problema en sí, estamos considerando que todas las cosas para arriba son positivas, la aceleración de gravedad está para abajo, entonces serían menos, me voy a poner con rojo, menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. Ya. Hasta aquí, ¿entienden cómo calculé esto? Sí, profe. ¿Sí? Damaris, si quieres contestar por el chat. Alanis, no entendí muy bien. Perfecto, eso es lo que necesitaba. Bien, entonces, eh, yo fui un poquito rápido porque en verdad tenemos poco tiempo, pero lo vamos a explicar. Está bien. Y por favor, Damaris, díganme, no sé cómo, o levantar la mano o alguna cosa así, me dice, no entendí. Y eso, excelente, porque yo necesito que ustedes entiendan. ¿Ya? Más que yo hablar y hablar. ¿Ok? Bien, entonces, yo tengo estas dos fuerzas, ¿no es cierto?, que están en el cuerpo, que están en el cuerpo 1, ¿ok? Que es la fuerza que hace el robot para subir, ¿no es cierto?, que obviamente se tiene que poner con el peso, ¿ya? Porque el robot obviamente tiene un peso. Bien, entonces, el tema es el siguiente. Si yo tengo una velocidad constante, ¿ok? Porque en el problema me decían que la velocidad es constante, entonces eso necesariamente hace que la aceleración que tenga el robot sea cero. ¿Ya? Por lo tanto, si la aceleración del robot sea cero, entonces se cumple el principio de inercia, que es la primera ley de Newton. ¿Ok? A aceleración cero, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Bien? Dame, dime un sí o no. Excelente. Vamos. Entonces,
Luego, entonces, tengo que ver cuáles son esas fuerzas que están influyendo, ¿no es cierto?, en ese robot 1, ¿no es cierto? Sería la fuerza que ejerce el robot y el peso del robot, ¿ok? Y ahora, el punto es, ¿de dónde saco la fuerza robot? No tengo idea, pero sí lo que sé es de dónde saco el peso que tiene el robot. Y el peso que tiene el robot es igual a la masa del robot, ¿no es cierto?, por la definición del peso. El peso es, ¿no es cierto?, es la fuerza con que te trae la Tierra, ¿no es cierto?, y es proporcional a la masa que tienes tú, ¿no es cierto?, y, y proporcional a la aceleración de gravedad, ¿ok? Y aproximamos la aceleración de gravedad a 10 metros por segundo cuadrado. Ahora, esa aceleración de gravedad, ¿no es cierto?, va en la dirección hacia abajo. Aceleración, o sea, G, que es la aceleración de gravedad, es hacia abajo. ¿Ok? Por lo tanto, como es hacia abajo, tiene ese signo negativo. ¿Ok? Por lo tanto, el, la fuerza del peso va a ser igual a menos 40 newton. ¿Me sigue, Tamari? Excelente. Bien. Entonces, esos menos 40 newton lo voy a reemplazar acá. Entonces, tengo F1 menos 40 newton es igual a 0. Por lo tanto, F1 es igual a 40 newton. Por lo tanto, la fuerza que tiene que ejercer el cuerpo 1, ¿no es cierto?, para poder ir moviéndose a una velocidad constante hacia arriba, tiene que ser de 40 newton. ¿Ok? Y ahora, en el cuerpo 2, ¿ok?, aplicando este mismo principio, tendríamos que la sumatoria del cuerpo 2 va a ser igual a F2 más 2. ¿Ok? Y eso es igual a 0. Entonces eso implica que en el cuerpo 2, ¿cuál es el peso del cuerpo 2? Es 2 kilos por G. Y en términos negativos, ¿no es cierto? Entonces la fuerza que tiene que ejercer el cuerpo 2 es igual a 20 newton. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los cuerpos tiene que hacer, o sea, cuál de los robots tiene que hacer mayor trabajo? ¿Cuál es el mayor trabajo? ¿El 1 o el 2? El 1, profe. El 1, excelente. Porque el trabajo es fuerza por desplazamiento. El desplazamiento es 10 metros. ¿Ok? Y la fuerza, en el caso 1, es de menos 40 newton. O sea, perdón, de 40 newton. Por lo tanto, el trabajo total que tiene que hacer el robot 1 es de 400 joules. Y el del cuerpo 2 es de 200 joules. Por lo tanto, para llegar a esos 10 metros, uno tiene que hacer más trabajo que el otro. ¿Ok? Entonces la proporción está trabajo que hay que realizar por la potencia que tiene el robot en sí. ¿Ok? Y entonces en esa relación va a resultar que que el robot 2 tiene una mayor relación potencia versus trabajo. ¿Ok? Potencia versus el trabajo que tiene que realizar para llegar a esos 10 metros. ¿Ok? Por lo tanto, el cuerpo 2 va a llegar antes. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Profe, yo tengo una pregunta.
Perfecto, cuéntame. Al final quedan positiva el 40 newton con el 20 newton. Sí, porque fíjate que acá, en esta parte de acá, tengo una suma, ¿no es cierto?, que es igual a 0. ¿Sí? Entonces, el peso es negativo y yo cuando lo paso hacia ese lado queda positivo. ¿Ok? Y por eso es que la fuerza es igual a un número positivo. ¿Me sigue? Sí, profe, sí entendí. ¿Ya? Entonces, de ahí es que la fuerza es positiva. Y es lógico también, porque la dirección de la fuerza va hacia arriba, como y nosotros definimos que todo lo que va hacia arriba es positivo. ¿Ok? Bien. Entonces, el, eh, el tema entonces queda no alcanzamos a resolver el cuento de ver efectivamente cuánto se va a mover uno respecto al otro. Pero el tema tiene que ser así, sencillo. Yo tengo que la potencia va a ser igual al trabajo dividido por el tiempo. ¿Okay? El instante tiempo, del t tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el tiempo, ¿no es cierto?, que se va a demorar, va a ser igual al trabajo dividido por la potencia. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, el trabajo es 400 dividido por 2000. ¿Ok? Y en el segundo caso, el trabajo va a ser 200 dividido por 1500. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, esto va a ser 400 dividido por 2000. Y en este caso, el tiempo. Y en el otro caso es tiempo 1. Tiempo 2 va a ser igual a 200 dividido por 1500. ¿Ok? Aquí vamos a sacar eso. Profe, ¿Sí? y el 400 con el 200 ¿El 400 y el 200 dónde lo saqué? sí, o sea, ¿cómo se Porque define? es, exacto. ¿Dónde lo saqué? Porque el trabajo sabemos que es fuerza por desplazamiento. La fuerza la sacamos, ¿no es cierto? Que es esta de acá. Y el desplazamiento es este, para los dos objetos. ¿Ok? Sí, ¿quedó claro, no? ¿O lo explico no? No, sí, ahí sí. Es ¿Sí? que no había visto el desplazamiento. Ok, perfecto. Sí, porque ya tenemos una pizarra tan escrita que en verdad me complica. Pero en principio dijimos que el desplazamiento que teníamos que hacer es de 10 metros. Entonces, ahí, por lo tanto, queda 4 dividido por 20, que eso es un quinto. Es igual a un quinto de segundo. ¿Okay? O sea, se demoran súper poco. ¿Ok? Y aquí es 2 partido por 15. ¿No es cierto? Entonces, eso implica 15, eso sería... chan, 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 chan. Eso sería... esto sería 0,2. Esto sería 2, 1, 0,1 y algo más. Serían 5, 5 en el 15, serían 45, serían 3 y algo. ¿Ok? Entonces, en la primera sería 0,2 segundos y en la segunda sería 0,13 y algo segundos. ¿Ok? Por lo tanto, el segundo robot se demoraría menos que el primer robot. Bien. Ya chicos, eso sería entonces. Nos vemos la próxima clase.
Aquí. Chao, profe, que esté bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos.